Iniciamos de nuevo. Les decía, en este ejercicio nos dice en principio que nosotros calculemos la altura aproximada que descenderá el mercurio a 20 grados centígrados en un tubo capilar de 1.5 milímetros de radio, donde la tensión superficial del mercurio es de 0.514 newton sobre metros en una temperatura de 20 grados centígrados y que su peso específico es de 133.1 kilonewton sobre metros cúbicos. Entonces les decía, lo primero que tenemos que ponerle atención nosotros es el hecho que al principio en el enunciado nos dice o nos habla de lo que sería descenso. Entonces, si se recuerdan ustedes, el descenso está atribuido a lo que es un valor de un ángulo que nosotros utilizamos, que en la clase anterior pusimos una nota en la cual se decía que para el agua se utilizaba un ángulo y cuando se trataba de lo que era el mercurio, se utilizaba otro valor en un ángulo. Si revisaron por ahí en la clase qué es lo que decía. Y aparte de eso, de la grabación que le subí, ¿verdad? De la otra videoconferencia. ¿Sí pudieron revisarlo? Fíjense que se los consulto de nuevo porque realmente esto que me sucede a mí ahorita con ustedes en la videoconferencia cuando les consulto algo es porque de repente puede que no, que hayan dejado, como les digo, la cámara grabando y ustedes se hayan ausentado. Pero resulta que si se fijan, si ustedes dejan la cámara grabando, se ausenta, van a decir que la van a revisar más tarde, ¿verdad? Pero si ustedes dicen la voy a revisar más tarde, si se dan cuenta, ya cuando llegan al más tarde en la noche, si ustedes no aprovecharon el tiempo en el que podían estar presentes en la videoconferencia, más tarde es mentira que la revisan. Si ustedes realmente están en la videoconferencia, por favor traten de participar para que les vaya quedando y vayan anotando aquellos elementos que van a ser de importancia, porque a la hora de las horas, como les digo, imagínense, una grabación de 1 hora y algo, en la noche, si ya dejaron varias que solo las grabaron y dicen las voy a revisar después, se les va a acumular mucho material, no lo van a revisar y desgraciadamente si se fijan puede traerles unas consecuencias que no serían las más adecuadas, pues entonces por eso es lo que yo se los digo, me dice por acá Edgardo que más o menos se recuerda. Si se fijan, tienen ahí un documento que está en PDF y aparte de eso estaba la videoconferencia de la otra sección porque no la pudimos desarrollar, pero si se fijan, aparecía el apartado de los primeros elementos como la fórmula me dice que lo que es ese ascenso o descenso tiene una formulita, no sé si es 2 veces la tensión superficial por el coseno de teta entre lo que es el peso específico por el radio. Ustedes me confirman si así era la fórmula. Entonces, si se fijan, en esa ecuación que ustedes tienen ahí, lo que sucede es esto. Cuando yo determino ahí lo que es la ecuación, nos decía ahí que de repente sucedía algo, que a veces quedaba lo que era la burbuja del fluido como haciendo una U hacia arriba. Sucede que como se mide un ángulo desde Y hacia esa apertura, entonces en ese ángulo salían dos, uno que pasa o queda antes de los 90 grados, que sucede con el agua y con lo que son otros líquidos y por eso utilizan un valor de teta igual a 0 grados. Pero si se fijan en el mercurio, resulta que no queda con una forma de U hacia arriba, sino que queda invertido. Queda como una gota de agua, pero con una pancita hacia arriba. Entonces, cuando sucede esto, estas líneas que vienen acá con la vertical forman un ángulo negativo. Entonces, al ser un ángulo negativo es lo que nos afecta en la ecuación, que sucede más que todo con el mercurio, o en el otro caso que de repente nos den un ángulo diferente. Así es como tendríamos que verlo nosotros. Entonces, si nosotros ahorita y colocamos lo que es la ecuación acá, me decía, ¿verdad? Que es igual a H 2 veces lo que sería la tensión superficial por el coseno de lo que sería teta. Y esto dividido entre el peso específico por lo que sería el radio de el ducto en el cual estemos analizando nosotros. Permítanme un momento.
Permítame. Bueno, continúo yo aquí, los dejo. Continúo, perdón por la interrupción, me tocó que atender algo. Pues les decía por acá, vi que Aileen me estaba mandando por ahí una sugerencia para ingresar, pero creo que ya pudo, ¿verdad? Entonces continuamos. Si se fijan ustedes, con esta ecuación que nosotros tenemos acá, procedemos a sustituir. En este caso, ya se nos da el valor numérico de lo que sería la tensión superficial de lo que es el mercurio. Entonces tendríamos el valor de 2 multiplicado por 0.514 newton sobre metros. Ahora bien, viene el detalle que me dice el coseno de teta, que para este caso, por tratarse de mercurio, estaríamos con 140 grados, creo yo. Si ustedes me corroboran ahí si ese era el valor numérico que correspondería cuando trabajemos con lo que es mercurio. Corroborado el ángulo que vamos a utilizar, ahora procedemos a utilizar lo que es el peso específico, que si se fijan en este caso son 133.1 kilonewton sobre metro cúbico, pero no podemos meterlo como kilonewton, así que le ponemos la potencia de 10 a la 3 por ser kilos, y en este caso que son lo que serían newton sobre metro cúbico. Una vez revisamos esto, nos dice que lo multipliquemos por el radio. En este caso nos dice que es 1.5 milímetros de radio. Entonces tendríamos el valor de 1.5 milímetros multiplicado por el factor de conversión que le corresponde para que todo lo tengamos en lo que son metros, porque la ecuación realmente así lo exigiría en este caso, para que tengamos unidades congruentes. Si se fijan ustedes en esta conversión, realmente lo que hacemos es simplificar unidades. Bueno, tenemos estos dos factores de acá, extendemos esta línea de división y vemos que los metros cúbicos van a simplificar una potencia con esos de ahí, los milímetros acá, y por acá arriba nos quedan newton sobre metro. Vamos a ver cómo nos queda. Regálenme el valor numérico que da en la parte de arriba ahí, en esa expresión, por favor. ¿Cuál es el valor numérico que le tenga el numerador? Si se fijan es 2 por punto 514 por el coseno de 140. Menos 0.78 me había. Menos 0.78, ¿cuánto? 78, 74. Acuérdense que siempre van a tener que trabajar con 4 cifras decimales cuando lo vayan a hacer de esta forma. Igual, les pido de favor que lo hagan así porque
Cuando ustedes desarrollan más operaciones y solo utilizan dos, de ahí para allá su respuesta va a estar bastante alejada de lo que es la realidad. Me dice 78, 74. Después del 4, ¿qué número seguía? Para ver si se queda en 4. 9. Ah, vaya, entonces no sería 74, sino que sería ese 9 convierte en 5 a ese valor numérico. Entonces sería 78, 75, ¿verdad? En este caso, si se fijan, siguen siendo newton sobre metro. Si no simplificamos todavía nada de arriba. Y en la parte de abajo, ¿cuánto nos da el 133.1 por 10 a la 3 por 1.5 entre 1000? 199.5 dice por ahí. Y si se fijan en la parte de abajo, yo ya había empezado a simplificar acá. Así que realmente si simplifiqué eso, me quedan newton sobre lo que sería metros al cuadrado. Y si eso es cierto, se simplifican los newton con estos newton de acá, metros con metros al cuadrado. Quiere decir que me quedaría metros a la 1, pero como esté en el extremo quedaría, el valor numérico que nos dé esta división nos va a quedar como metros al final. ¿Cuánto sería el valor numérico? Me expresa Juan Daniel aquí que es menos 3.9444 por 10 a la menos 3. Si se fijan, traten de trabajar siempre con 4 cifras decimales. Escribirlo por acá. Me dice menos el valor de 3.944. Si se fijan, en este caso las unidades ya son metros. Donde me dice entonces que H, yo lo puedo escribir como eso, 3.9444, y también podríamos expresarla como milímetros, si lo deseamos nosotros. Y aquí lo multiplicamos. Un metro. Ups, perdón, miren acá me comí lo que era el factor de la potencia por 10 a la menos 3, porque así me lo dio su compañero y yo no lo copié acá. Por 10 elevado a la menos 3, que eran metros. Acá lo vamos a poner. Bueno, perdón por haberme interrumpido. Si se fijan, aquí voy a continuar. Lo que sería por 10 a la menos 3, pero como sabíamos que son milímetros, lo podemos multiplicar por ese factor de conversión de un metro a lo que de metros a milímetros.
Si se fijan acá, se simplifican lo que sería, perdón, en este caso eran metros, ¿verdad? Es por 1000 que lo tengo que multiplicar, ahí me van a disculpar. Pero como les digo, he tenido algo medio anormal por acá, entonces me ha costado un poquitín, pero ya lo vamos. Decíamos por 10 a la menos 3 metros, y para convertirlo a milímetros, teníamos acá por 1000 milímetros, que es igual a 1 metro. Entonces, cuando hacemos esta operación, lo que hacemos al multiplicarla por 1000 es simplificar esa potencia de 10 a la menos 3. Quedándonos entonces lo que sería ese menos 3.9444 pero milímetros. Entonces, si se fijan, realmente lo que mostramos acá es que los tubos en este caso son sumamente pequeños porque tiene 1.5 milímetros de radio, es decir, que lo que desciende realmente son 3 milímetros, un valor numérico bastante pequeño en función de lo que sería o la correspondencia que tiene con este elemento. Vamos a corroborar por acá si esta era la respuesta adecuada. Vean, por acá lo traíamos y ahí está el valor numérico. Ahora bien, quizás antes de proseguir, porque después de este ejercicio voy a pasar a lo que es el apartado que tiene que ver con lo que son presiones. No sé si de capilaridad o tensión superficial ustedes tienen alguna duda, la cual les puede ayudar a disiparlas este día. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces continúo ya con lo que sería el apartado de presión. ¿Estamos bien entonces por ahí con tensión superficial y con lo que sería capilaridad? Bueno, continuamos entonces. Bueno. Ingeniero, Ajá, dígame. en la clase, bueno, en la del viernes, Sí, dígame. siempre se va a ocupar esa ecuación que ocupó la tensión superficial, la que se ocupa. ¿Cómo? En esta que acabamos de ocupar ahorita es para la altura con capilaridad. La de la tensión superficial, si se en el primer recuerdan ejercicio, aquella, en el primer ejemplo de la clase. ¿me está hablando de la clase anterior entonces? Sí, de eso. Permítame, entonces me voy a regresar a esa para ver de lo que me está hablando, porque si no, pues estaríamos en esta cuestión. Va por acá, ¿verdad? Va, en este caso que tenemos acá, dice. Sí, ahí. Va, si se fija, aquí lo que usted va a verificar, y esto es para todos, si ustedes se fijan, en una guía de ejercicios con 4 ejercicios ahí, ¿verdad? Entonces, de los 4 ejercicios, hay uno que inclusive tienen que hacer la interpolación en 2 ocasiones, que es uno de capilaridad, el último. Si se fija, para el primer ejercicio, vamos a hacer este procedimiento de interpolación. ¿Por qué? Porque el valor numérico del ángulo, de los grados, perdón, que están ahí para la temperatura, no se encuentran directamente en lo que habla de propiedades mecánicas del agua. Entonces, hay entre 30 y hay 40, pero no en 33. Entonces, nos toca que hacer o encontrar el valor en ese punto específico a través de esos dos valores ya conocidos. Siempre que ustedes tengan una temperatura que no está en el rango determinado de 10 en 10, nos va a tocar entonces que hacer ese proceso de interpolación para luego poder utilizar la ecuación propia de tensión superficial, o lo mismo nos puede suceder en la de capilaridad. Sí, le doy respuesta. Sí, todo depende del grado, de los grados que Del tenga. grado de la temperatura, si se fija, ¿verdad?
Si usted revisa la tablita, está de 10 en 10 la temperatura y así nos tira los valores de tensión superficial, de peso específico, porque son varios valores los que da en la tabla. Entonces, si no está ahí, pues entonces en esos valores hay que efectuar esa interpolación, tantas veces como sea necesaria, porque si la ecuación trae dos términos que vienen de esas tablas y no están a esos grados, entonces a interpolar tantas veces como sea necesaria para después poder sustituir en la ecuación que nos corresponda. Muchas gracias, ingeniero. Vaya, hoy me paso de nuevo a la clase de ahora. Vaya, continuando por acá, ¿verdad? Este era el último ejercicio realmente que íbamos a ver con lo que tenía el apartado de capilaridad y tensión superficial. Entonces ahora vamos a empezar a ver lo que es la presión de un fluido. Y nos dice por acá que se sabe que la presión de un fluido se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y actúa normalmente a cualquier superficie plana, como se puede ver en la siguiente figura. Si nosotros revisamos el primer elemento, es una presa o represas como nosotros las conocemos, donde si se fijan vamos a tener una carga distribuida en lo que es el suelo de esa superficie con fluido, vamos a tener sobre la superficie inclinada y tendríamos también en lo que es la parte exterior del líquido, solamente que de adentro hacia afuera. Ahora bien, viene al caso lo que nosotros decíamos la vez anterior cuando nos sumergimos en una piscina. Conforme vamos entrando a profundidad en este elemento, nosotros empezamos a sentir, incluso a escuchar diferente por la presión que se nos hace en los oídos. Entonces tiene un comportamiento de carga distribuida pero triangular conforme vamos descendiendo. Todo llegado a lo que son presiones bajo ciertos niveles en superficies o áreas planas y áreas curvas. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahí podemos ver el primer ejemplo. Si se fijan en el segundo, nos pone una tubería de cocina. Esta sería más bien una tubería de cocina, como lo que nosotros vemos de las personas que utilizan para echar pupusas o también que las utilizan para echar tortillas, donde viene una tubería en la parte de enfrente que es más rectangular y lo que hacen simplemente es abrirle ciertos orificios para que salga cierta cantidad de lo que es gas y así poderles dar este fuego y que puedan hacer las labores en el momento. Ahora bien, tiene que ver con un cilindro de fluido de potencia, que estos nosotros los utilizamos inclusive cuando se nos ha pinchado una llanta. Venimos nosotros y utilizamos eso que muchos le llaman el gato hidráulico. Entonces, lo metemos por ahí, empezamos a hacer la presión con una palanquita y el fluido de potencia empieza a desplazar un émbolo al hacerle una presión sobre el área. Esos ejemplos también los podemos ver en lo que son los lugares donde hacen los cambios de aceite o muchas veces reparaciones de vehículos que meten el vehículo completo y lo hacen levantado para poder estar el mecánico o la persona que le da el mantenimiento desde la parte de abajo trabajando con ellos. Tenemos este ejemplo que es de una tubería o ducto y parecerá rara la forma que tiene porque si se vean, la definición dice que es igual, es una fuerza que se transmite de manera normal a la superficie plana, dice ahí, esta es una superficie curva, pero por cualquier superficie curva ustedes saben que hay puntos tangenciales que pueden ser perpendiculares a la fuerza que se esté aplicando ahí. Si se vean, nosotros estos tubos los vemos cuando transmitimos el agua a través de los ductos en las viviendas, ya sean de aguas residuales o ya sean de aguas de consumo para nosotros. Los podemos ver también en otros tipos de tuberías que a veces lo que transportan es aire caliente. Entonces, toda esa presión que nos va a generar tiene que soportarla las paredes de esto y ahí es donde entra la parte de diseño. Bueno, continuemos. Si nosotros nos recordamos, nosotros hemos visto una fórmula que nos dice que la presión es igual a fuerza sobre área, pues esa fórmula tiene su origen en el hecho de trabajar un pequeño diferencial de esto y decir o corroborar lo que es la relación de presión igual al diferencial de fuerza sobre el diferencial de área, despejar el área y pasarla a multiplicar por la presión y efectuar el proceso de integración de lo que sería la presión por el diferencial de área desde 0 hasta A, que va a ser igual desde 0 hasta F el integral del diferencial de fuerza. Y ahí tenemos aquella fuerza, aquella ecuación que nos decía que la presión es igual a fuerza sobre área, pero en este caso esa ecuación es para
fuerzas uniformemente distribuidas, como les digo, como aparecía acá. Porque si se ven, estas son cargas distribuidas, pero si nos recordamos de mecánica de los sólidos, cualquier carga distribuida yo la puedo convertir a una carga puntual. Entonces, cuando le expresamos en esa ecuación de fuerza sobre área, lo que hacemos es concentrarla en un punto y trabajarla como una fuerza puntual que actúa posiblemente en el centroide de esa pieza sobre la cual se está aplicando. Bueno, luego que nosotros verificamos eso, continuamos por acá y nos dice, el mismo plano horizontal, el valor de la presión en un líquido es igual a cualquier punto, en cualquier punto. Esta será la misma, las medidas de la presión se efectúan con los manómetros, así que más adelante vamos a tratar lo que son las presiones relativas o manométricas que van a tener ahí. Para empezar a comprender esto, vamos a hacer este ejercicio que está acá, este ejemplo. Nos dice, se muestra un contenedor de líquido con un émbolo móvil que soporta una carga, calcule la magnitud de la presión en el líquido bajo el émbolo si el peso total de este y el de la carga es de 500 newton y el área del émbolo es de 2500 milímetros al cuadrado. Bueno, fíjense bien, nosotros hemos establecido por acá arriba, y lo vamos a ver acá, no nos vamos a desprender de lo que ya conocemos, señores. Si se fijan, nosotros sabemos que aquí tenemos que presión es igual a fuerza sobre área, pero esa presión está desarrollada a través de que la fuerza, si de esa ecuación yo despejo, tengo que la fuerza es igual a presión por área. Entonces, lo único que nosotros hacemos es un despeje de acá. Si se fijan, si yo reviso acá, hacia abajo, tengo lo que sería W o el peso de la carga. Y hacia arriba voy a tener lo que es esta fuerza que es igual, a presión por área. Lo colocamos por acá. Entonces, si nosotros realmente efectuamos una sumatoria de fuerzas en ese eje vertical y colocamos acá sumatoria de fuerzas respecto al eje Y, que tienen que estar en equilibrio, esto es igual a 0, suponiendo que hacia arriba va a ser positivo. Entonces verificamos nosotros y tenemos que tendríamos el peso menos, menos el peso más esa fuerza que nos dice ahí, y esto sería igual a 0. Entonces lo que nosotros hemos desarrollado toda la vida no es nada más y nada menos que sustituir la fuerza como presión por área y eso igualarlo a lo que sería el peso que estaba negativo pasa a ser positivo y de acá despejábamos presión igual a ese peso que es la fuerza que hacen los elementos arriba sobre el área. Y si se ven es lo que nosotros vemos como presión igual a fuerza sobre área. Ya acá simplemente sustituimos presión igual a esta fuerza que si ustedes se dan cuenta son 500 newton, pero que en la parte de abajo me da lo que son 2500 milímetros al cuadrado. Y nosotros no lo vamos a trabajar como milímetros al cuadrado, porque nosotros sabemos que toda la vida lo trabajamos como unidades métricas al cuadrado. Entonces tenemos que utilizar el factor de conversión lineal normal, ¿verdad? Donde sabemos que 1000 milímetros, que tendrían que estar en el denominador para simplificar milímetros, son igual a 1 metro. Y ese factor lineal lo elevamos al cuadrado para poder tener las mismas unidades que traen el elemento que queremos simplificar. Perdón por esto que como me acaba de quedar, lo vamos a mover por acá. Ha quedado medio raro. Bueno, aquí lo voy a mover un poquito para acá. Ok,
que la línea me quedó extraña, perdón. Bueno, voy a hacer esto. Me queda más fácil hacer otra cosa, permítanme. Por aquí para que se vea menos deforme, pero siempre me quedó raro. Bueno, entonces si se fijan acá ya sería solo de sustituir. ¿Cuánto me les da 500 entre 2500 o dividido entre 1000 al cuadrado? Si se fijan, lo mejor es que lo desarrollemos paso a paso para que nos vaya quedando por ahí. ¿Cuánto les da? Dicen que dan 200 por 10 a la 3. Entonces, si se fijan, este 200 por 10 a la 3 tiene unidades que son pascales, ¿verdad? Son newton sobre metros cuadrados. Miren, con las presiones por lo general a veces vamos a ver valores bastante grandes. Aquí es donde se hace necesario muchas veces ocupar aquellos elementos de potencia. Bueno, para este caso vamos a ver cómo lo podríamos escribir en este. Por 10 a la 3 pascales. Entonces, si esto es cierto, esto nosotros lo podemos escribir, bueno, lo voy a poner acá en principio, para no ponerle el 10 a la 3, son 200 entonces, kilopascales. Pero si nosotros viniéramos y dijéramos, mire, yo no lo quiero expresar en kilopascales, lo podemos poner también como megapascales. Aquí en este caso, kilopascales, ¿verdad? Pero si venimos nosotros y como decíamos por acá, no lo quiero en kilopascales, no que lo quiero en mega, lo que hacemos es correr 3 cifras o 3 espacios como esto y tenemos 0.2 megapascales. Fíjense bien por qué realmente es que estoy haciendo esta conversión, porque ustedes muchas veces van a desarrollar procedimientos y se van a dar cuenta que en los libros, cuando ustedes verifiquen, les van a aparecer valores en megapascales y a ustedes les dio 200 por 10 a la 3 o 200 y un montón de ceros. Entonces es necesario contabilizar, correr esos puntos para verificar que posiblemente sí es el mismo valor que me aparece en la respuesta, pero que de repente no estoy muy convencido porque no lo veo tal cual yo lo obtuve en ese momento. Entonces ahí por eso tenemos que... No sé si quedan dudas hasta este punto con este elemento y esta conversión que acabo de desarrollar acá. Se puede dejar la respuesta hasta el 200 por 10 al cubo pascales. Sí, O es sí, sí, necesario llegar. Se lo puede. podría dejar así, pero como le digo, a veces nos toca que convertirlo a esto, ¿por qué? Porque resulta que cuando nosotros comparamos, realmente usted me pone ahí 200 por 10 a la 3, por decirle algo, y usted quiere corroborarlo con el libro, y en el libro dice que no es eso, sino que son 2 megapascales. Si yo agarro ese valor de 200 por 10 a la 3 y quiero compararlo con lo del libro, me tocaría que correr las cifras decimales. Entonces vería que mi respuesta está mala. ¿Por qué? Porque en el libro dice 2 megapascales y a mí me dio 0.2 megapascales, suponiendo que hicimos algo mal y que no me pega con la respuesta. Ese es el objetivo de hacer esa corroboración, porque de repente podría que omitamos algo y eso sí ya nos trae algún tipo de problema. No porque puede quedar con ese valor. Gracias. Vale.
Continuemos entonces a decir ahora, continuando por acá. Esa es la resolución que yo les traía por acá. Vamos a ver qué tanto se nos pega con la que yo traía. Si se vean 200.000, es lo que me aparece acá, no por 200 por 10 a la 3 pascales, que al final lo dejo expresado como 200 kilopascales, no lo pasé ni a megapascales, sino que simplemente fue por mostrar cómo se hacía y porque, como les digo, a veces para corroborar que me da un valor en respuesta, pero como no he hecho ese proceso de correr los puntos decimales, no termino de corroborarlo. Este de acá ya es de ustedes. Regálenme ustedes cuánto les va a dar este. Si se fijan, este nos dice que aplicamos una carga de 200 libras sobre un émbolo que sella a un cilindro circular de 2.5 pulgadas de diámetro interior que contiene aceite y me dice que calcule la presión en el aceite junto al émbolo. Los voy a dejar trabajar un momentito y ustedes me dicen qué valor les va dando. Ahí le quedan los valores numéricos de los datos para que los pasen al cuaderno y lo empiecen a trabajar. Me dicen ustedes cómo vamos por ahí.
Lo terminaron hace como 3 horas y allí me tienen esperando, fíjense. Ingeniero, Dígame, 40.7439 me dio. ¿qué son esos? Mm, No serían pulgadas al cuadrado libras porque sobre pulgada. Eso tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Las unidades. Corroborémoslo ahora. Vamos a corroborarlo. Así se fijan, la formulita va a seguir siendo la misma. A donde me decía que la presión para este caso es igual a fuerza sobre área. Si se fijan, este es un ejercicio similar al anterior. Lo único es que las unidades que nos dan están para el sistema europeo, donde tendríamos lo que son las 200 libras que nos regalan por acá y estas divididas entre lo que serían los 2.5 pulgadas. ¿Puedo hacer eso? No, ¿verdad? Me dice que es área. ¿Cuánto es el área de una circunferencia? Es pi por radio al cuadrado. Y el radio en este caso ya me dice que es 2.5 pulgadas, es decir, 2.5 y n al cuadrado. Y de ahí es donde da el valor que nos dice por ahí Edgardo, ¿verdad? 40 punto, ¿cuánto dice? 7439. 7439. Y si se Miguel, ve, pero ese no sería el valor del diámetro. no, si se fija acá me dice que este es un cilindro circular. Ah, perdón, aquí dice de diámetro. Entonces todavía, este valor, acá podemos hacer una cosa. Lo dividimos entre antes de 1.20. elevarlo al cuadrado. Sería 1.25. Lo podemos colocar así también. Con ese mismo valor le da 40.7439. Sí, ingeniero, no me había fijado que usted no había puesto ahí el... Ajá, solamente lo coloqué, se me el radio de un solo. Entonces, serían libras sobre pulgada al cuadrado. Que esto también nosotros lo podemos escribir como 40.7439 PSI. Que si se recuerdan, las PSI son pounds, first, vamos a escribirlo por acá, pounds, qué feo me está quedando esto para escribirlo, pounds, first, per square inch, ¿verdad? Que cuando hacen lo que es el apartado de las letras que colocamos ahí, solamente son estas que estoy poniendo grandota al final. Y por eso son P, S, I. Me dicen por acá, dice Jocelyn que son 50.9296, dice. ¿Qué dicen los demás? 40.7439. ¿Ya revisaron los demás? Ahorita vamos a corroborar, Jocelyn. José dice que son 40.7436. ¿Qué fue lo que metimos diferente, Jocelyn? Inge, Bueno, dígame. yo tengo una pregunta. Ajá. Y si se aplica una carga de 200 libras, ¿verdad? No tendríamos que usarlo como 200 libras fuerza, o sea, multiplicarlo por la gravedad para encontrar esa fuerza. No. Mire, aquí no se va a tener que confundir porque realmente en el sistema europeo las libras ya son fuerza. Sí, mire, eso de que le pongan fuerza, masa, se utiliza más que todo cuando están en física.
cuando están ya en mecánica de los fluidos, a no ser que le especifique, que si se recuerda hubo un ejercicio que hice por ahí en el cual decía que entre libra fuerza y libras masa no había ninguna diferencia, que se recuerda que hicimos y había una formulita por ahí. Entonces, no se le pone ni el sufijo de libras ni de fuerzas porque ya es fuerza. Las libras es peso en el sistema europeo. Ahora sí. Sí, sí, yo me había confundido, gracias. Vale. Entonces, si se fijan, 40.7439. No sé si ya corroboró por ahí Jocelyn. Ah, no había puesto. Va, estamos bien por ahí. Y voy a corroborar ya lo que traíamos nosotros escrito. Veamos por acá. Al final, ese valor numérico tendría que aparecer si es correcto según lo que nosotros tenemos por acá. Nunca sube el valor numérico. Si se fijan, ahí está el valor de 40.7439 libras sobre pulgadas al cuadrado, y ahí les coloco también lo mismo que hice acá, ¿verdad? Lo de los pounds per square inch. Entonces, si se fijan, ahí corroboramos este ejercicio para ustedes. Miren, este lo que va a traer es que ustedes identifiquen, como ya lo empezamos a hacer en el anterior, pero para que identificaran lo que eran estos elementos que nos aparecían por acá, como los megapascales. No hemos ocupado giga ni otros, pero ahorita vamos con estos. Resuelvan este. Si se presión máxima de cierto cilindro con fluido de potencia es de 15 megapascales y nos pide que nosotros encontremos ahora el diámetro que ha de tener el émbolo si el cilindro debe ejercer una fuerza de 30 kilonewton. Vamos a partir de esta misma ecuación de presión igual a fuerza sobre área. Y para encontrar ese diámetro que nos pide acá, lo único que haríamos es hacer un despeje de la ecuación de pi por diámetro al cuadrado sobre 4, o si quieren, encuentran primero el radio y luego lo multiplican por 2. Y les doy el tip para que lo puedan desarrollar. Me voy a quedar por acá a la expectativa y ustedes me avisan por ahí cómo va. Lo voy a desarrollar yo con ustedes después, ya cuando tengan un valor por ahí para que trabajemos.
Ustedes me dicen cómo vamos por ahí. ¿Cuánto me les está dando? Lo pueden sacar en milímetros o lo pueden sacar en metros. Vamos a ver cuánto nos da. Si ven, en principio el valor que les va a tirar se lo va a tirar en metros. De ahí lo pueden convertir en milímetros o lo pueden sacar de las dos formas, no hay ningún problema. Y en milímetros son... me dicen que en unidades de metros, uno me acaba de lanzar 0.0504 y otra persona me pasó 0.50463. Esos dos son valores diferentes. Revisen cuál de los dos está bien porque se parecen pero no son iguales. Uno dice 0.0504 y el otro dice 0.5. Vamos a hacerlos para ver cuál de verdad nos pega con la respuesta. Ahí está. Si se fijan, vamos a desarrollarlo por acá. Tendríamos que verificar primero nosotros lo que es el valor de la ecuación que vamos a utilizar. Y en principio nosotros sabemos que partimos de la ecuación, presión es igual a fuerza sobre área. Y tener cuidado en no emocionarnos, porque fíjense que a veces nos emocionamos en los procedimientos y nos saltamos pasos. Entonces quiere decir que yo tendría acá área por presión igual a fuerza. Y luego el área que va a ser igual a fuerza sobre presión. Una vez yo he hecho ese despeje de los elementos grandes, puedo decirlo, ya pudiera empezar a ponerme a trabajar con lo que son esos elementos internos que son los que realmente a mí me interesan. Entonces sabíamos nosotros que el área es igual a pi. Para no estar sacando radio y después multiplicando por 2, puedo ponerlo en función del diámetro directamente, que si se recuerdan hay una ecuación que nos dice que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Y eso es igual a fuerza sobre presión. Entonces, si continuamos despejando y me voy a poner a este lado, tendríamos lo que es 4 veces la fuerza, porque el 4 estaba dividiendo entre el pi que está multiplicando, pasaría a dividir, que sería pi por lo que sería la presión. Y acá tendríamos lo que es el diámetro al cuadrado acá. Entonces, si eso es cierto y solo queremos el diámetro, le sacamos raíz cuadrada a eso que escribimos de ese lado. Raíz cuadrada de 4 veces la fuerza entre el valor de pi por lo que sería la presión.
Si sustituimos ahora, entonces estaríamos ante lo que es la raíz cuadrada de 4 veces esta fuerza, que son 30 kilonewton, ¿verdad? 30 por 10 a la 3 newtons. Y esto entre lo que sería el valor de pi. Miren, acá cuando metemos el valor de pi en muchas ocasiones, es mejor que coloquen el valor de pi que está en la calculadora directo, no que le pongan 3.14, 15, 16, porque vamos a perder ahí. Entonces, si ya tenemos el valor numérico directo en calculadora, mejor utilicemos. Sería el valor de pi multiplicado por lo que es 15 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Y ahí es donde nos queda qué valor. No sé si los demás compañeros más o menos así lo hicieron. Si no, pruébenlo ahorita con la calculadora a ver cuánto les da utilizando esta ecuación. Ingeniero, Dígame. así como usted lo tiene, de igual forma dan 0.0504. 0.0504, ¿verdad? Y es metros. Ajá, 6 al final. 4,6. Quiere decir Ajá. que podríamos tener ese diámetro así, pero si se vean como que es un número muy pequeño, entonces podemos convertirlo a milímetros. Tendríamos acá, de igual forma, utilizar el factor de conversión, ¿verdad? De 1 metro, 1000 milímetros. Y al hacer eso, lo que hacemos es correrlo 1, 2, 3 cifras decimales, ¿verdad? Es decir, 50.46 sería el diámetro en milímetros. La que sería parecido, acá ya me habían mandado Edgardo un 5046, por ahí me habían mandado un .05, ¿verdad? Pero si se fijan el .0505, teníamos que ver qué unidades eran, ¿ya? Porque había otro que parece que me había mandado un 0.5 y el 0.5 sí hubiera estado igual. El .05 está bien, pero .5 nos hubiera dado algo diferente. Ya tenemos el valor numérico acá, corroborémoslo entonces por aquí. Nos da un valor entonces acá de lo que sería .5046 o 50.4626 milímetros. Ahí ya vimos nosotros, si se vean, estos ejercicios inclusive nos sirven para que nosotros nos recordemos de la parte de despeje, porque a veces nosotros nos complicamos más la vida.
pudiendo hacer lo que es más fácil el proceso. Y se fijan, en este que hice yo acá lo que les decía, voy a dejar lo que son los elementos grandes y después me meto con ese valor pequeño que yo ando buscando, que está dentro de una de las ecuaciones que tenemos ahí. ¿Me iba a decir algo por ahí? No le comprendí por ahí, Jocelyn. En el laboratorio, ¿cómo se lo deja eso? Ah, acuérdense que ahí ustedes van a decir de las dos formas. Directamente ustedes saben que van a encontrar un valor pequeño en metros posiblemente y lo dejamos en milímetros ya después para corroborar nada más. Así que no hay problema. Va, continuemos entonces. ¿Ya no habrían dudas respecto a esto? No, Inge. Va, miren, como si se fijan ustedes desde que ustedes recibieron física, han venido trabajando con estos elementos. O sea, yo sé que no es nada nuevo, pero a veces hay ciertas cuestiones que nos complican un poco más la vida. Entonces ahorita vamos a ver otros casos que se nos pueden suscitar cuando nosotros trabajamos con presiones. Si se fijan, ahorita hemos agarrado con presiones el primer caso donde tenemos una fuerza uniforme aplicada y por eso es que ocupamos esa ecuación de presión igual a fuerza sobre área. Esta va a ser una herramienta para las otras también. Revisemos acá. Vamos a ver para empezar con la diferencia de presiones. Si se considera la altura de presión que viene descrita por, y vamos a ver acá, miren. Si se fijan en este caso, vamos a quedar hasta acá y de ahí sustituyo con ustedes. Hago un diagrama de cuerpo libre de lo que sería un depósito con un fluido con cierta densidad, en el cual lo que nosotros tenemos en el fondo va a ser el valor numérico de la presión de toda la columna de fluido. Entonces recordemos que si la densidad es igual al diferencial de masa sobre volumen e integramos, llegábamos a aquella ecuación donde nosotros sabíamos que la densidad por el volumen iba a ser igual a la masa. Necesitábamos esto porque venimos nosotros y decimos acá, bueno, pero tengo esta otra ecuación que me dice que la presión es igual a fuerza sobre área. Y ya lo expresamos un par de veces, que es igual también a lo que es W sobre A. Entonces puedo decir yo y puedo constatar que la presión entonces es igual a masa por gravedad, que es el apartado del peso, por la fuerza que estaba en la parte de arriba, sobre el área. Y si corroboro, solo el apartado de masa es igual a densidad por volumen. Entonces ya tengo densidad por volumen por gravedad hasta este punto. Y esto dividido entre el área. Si ustedes revisan esa sección de fluido que he puesto como ejemplo, es una forma cilíndrica, sería como una cubeta. Entonces quiere decir que yo puedo sustituir y reordenar y decir que tengo densidad por gravedad igual a el volumen de ese cilindro, que ese volumen es el área que tenga esa parte circular por lo que sería la altura. Entonces, al revisar nosotros esa sustitución de volumen, como está dividido entre lo que es el área, nos da una división exacta y esto se simplifica, quedándonos entonces una ecuación que nos dice que la presión es igual a densidad por gravedad. Sabemos nosotros que es el peso específico. Entonces tendríamos peso específico por altura, que es si se fijan, una ecuación que nos sirve para conocer la presión en el fondo de este elemento y que también se conoce como la presión atmosférica. Perdón, la presión manométrica. Presión es igual a el peso específico de la sustancia por la altura del fluido que esté ahí. Esta ecuación es de mucha importancia cuando nosotros venimos y tenemos en algún depósito diferentes fluidos y resulta que por cada capa de fluido tenemos una presión debida a ellas. Entonces, si se fijan, tenemos una altura de fluido por el peso específico de ese fluido y así vamos sumando hasta llegar en el punto donde nosotros estemos efectuando el análisis pertinente a ese. Vamos a ver por acá cómo nos quedaba, que a la misma ecuación vamos a llegar.
Si se fijan en este caso, yo lo que hice, puse presión igual a masa por gravedad y fui sustituyendo lo que era la masa y luego a qué era igual el volumen. Si se fijan acá, lo que hago es que planteo esta como la ecuación A de la masa y luego tenemos una ecuación B que era el despeje de la masa de acá. Entonces, es como un simultáneo por igualación, ¿verdad? Igualo acá en ese otro procedimiento que ya les traía con antelación y si se fijan, en ese caso, realmente lo que hago es igualar y llegar a la misma forma que tenía llave, porque empiezo a despejar, dejo la presión sola, simplifico lo que es el área, recuerdo que es igual el peso específico y sustituyo. Y ahí es donde me queda esa ecuación de presión manométrica. No sé si hay alguna duda respecto a ese apartado, porque después vamos a pasar a lo que es presión en diferentes puntos de un fluido, que de ahí es donde viene lo de la presión absoluta, manométrica y la atmosférica. Si estamos bien hasta este punto, porque esto nos va a servir más adelante. Creo que sí, genial. Vaya, continuemos entonces por acá. Entonces, si se fijan, hasta nosotros tenemos una segunda ecuación. Luego vamos a pasar a verificar lo que es el análisis entre dos puntos de un mismo líquido o de un líquido homogéneo en este caso. Vamos a ver si me permite bajar esto porque hasta que no me está dejando. Aquí vamos. Así revisan ustedes, en este caso lo que vamos a ver, hago un diagrama, es similar al anterior, es decir, yo voy a tener un depósito con fluido y voy a analizar solamente una porción de ese fluido que está ahí, un diferencial. Entonces, donde está el nivel de referencia, que ustedes se fijan, lo he colocado acá, desde la base del nivel de referencia, venimos nosotros y decimos que para llegar hacia el disco que voy a utilizar de análisis, hay una altura Y, pero el espesor del disco va a ser un D de Y. Luego venimos y lo sacamos del fluido y solo ponemos el disco del diferencial acá afuera y decimos, ¿qué sucede entonces ahora si nosotros vemos todo lo que nos falta para llegar allá? Y revisamos como nosotros ya teníamos las ecuaciones. Si se recuerdan que decíamos que la fuerza es igual a presión por área, ¿verdad? Es lo que habíamos definido anteriormente. Entonces, voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y, pero ¿qué sucede? Si se fijan, desde este punto hasta acá, en la parte de abajo del disco de análisis hay una presión P y el espesor hacia el punto de arriba me va a tener un diferencial de presión. Entonces, si quiero ver cuánto es la presión total en la parte de arriba, va a ser la presión en la parte de abajo más el espesor que nos da el diferencial de presión. Entonces puedo decir que la fuerza que queda arriba, puedo llamarle a esto de acá, miren, si ustedes lo quieren, fuerza 2 y al de abajo fuerza 1, para ver cómo va quedando. O sea, acá lo puedo poner como fuerza 2 por estar en la parte de arriba y este de acá abajo como fuerza 1. Este de acá abajo les decía, este pedacito de acá, presión por área, igual a lo que sería fuerza 1. Entonces, ya ahora podemos proceder a hacer la sumatoria de fuerzas en Y de nuevo. Y como tienen que estar en equilibrio, tiene que ser igual a 0, poniendo que todas las que vayan hacia arriba son positivas. Entonces, si eso es cierto, tendríamos nosotros, si se fijan, presión por área en la parte de abajo del diferencial, que tiene que ser positivo. Voy a poner por acá. Presión por área, que es positivo porque se dirige hacia arriba, menos lo que serían
P por D de P, perdón, más el diferencial de presión multiplicado por el área que queda en la parte de arriba, que sería la fuerza 2, ¿verdad? Y todo eso menos el peso del elemento, igual a 0. Entonces ya de acá nosotros podemos, perdón, si se fijan acá, se nos ha quedado un término afuera. Me dice F1 menos F2 menos W igual a 0. ¿Qué es lo que ahí se fijan? Entonces acá me faltó, porque acá no le puse que esto iba multiplicado por el área, y sí iba multiplicado por el área. Es acá, ¿verdad? Menos W decíamos acá. Si revisamos y a esta A la multiplicamos por cada factor que queda el interior de ellos, vamos a escribir como nos decía su compañero ahí, ¿verdad? Esta que es F1, esta que era F2, y se vean F1 menos F2 menos W, es lo que realmente escribimos al principio, eran igual a 0. Entonces, si reviso, estos términos me quedan como presión por área menos presión por área de nuevo de la multiplicación, ¿verdad? Y menos por más, que me va a dar menos el diferencial de presión por el área. Menos lo que sería el peso. Y eso es igual a 0. Entonces, si se fijan, acá se eliminan presión por área y nos van a quedar menos el diferencial de presión por área. Y eso va a ser igual al peso, que era masa por gravedad. Y recordándonos del análisis que hicimos hace un momento, nos va a quedar que el diferencial de presión por área va a ser igual a lo que sería, ¿se recuerdan que nos decía que era la masa? Muchachos, ¿qué era igual a la masa? Ajá. ¿A qué era igual la masa, muchachos? Creo que se me quedaron por ahí. Fuerza sobre área. No. Recordémonos, ¿qué acabamos de utilizar acá? Arriba. ¿A qué era igual el volumen? ¿O qué era igual la densidad? ¿A qué era igual la densidad? Masa sobre volumen. Entonces de ahí despejamos lo que sería la parte de la masa, ¿verdad? Donde entonces la masa quedaría como la densidad por lo que era el volumen, y eso multiplicado en este caso por lo que es la gravedad que estaba acá. Y fíjense el detalle por acá, porque por acá el volumen va a estar determinado por lo que es este diferencial de altura que nosotros tenemos. Iniciamos el análisis con este de acá, ¿ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Si es con ese, entonces yo voy a tener un diferencial de presión por el área igual a, y reordeno de un solo, densidad por gravedad por el área, que no va a cambiar, pero sí lo que va a cambiar es la altura, porque es un diferencial, es un D de Y. Reviso que las áreas se simplifican y densidad por gravedad lo puedo escribir como peso específico. Entonces, si se fijan, tenemos una ecuación donde nos dice menos el diferencial de presión va a ser igual a lo que es el peso específico por el diferencial de altura o de DY. Ya una vez nosotros tenemos esta expresión,
vamos a tener que proceder a hacer un proceso de integración. Integrar el DDP desde lo que sería en el diferencial, ¿verdad? Desde el punto 1 al punto 2. Es decir, de una presión 1 hasta una presión 2. Y luego vamos a integrar lo que es el apartado de la altura desde lo que es un Y sub 1 que está en la parte inferior del disco de análisis hacia la parte de arriba que es Y sub 2. Bueno, ¿cómo nos va a ir quedando esto? Entonces tendríamos, si voy a integrar d de P, voy a llegar a P, ¿verdad? Entonces tendría menos la integral de P, pero evaluado desde P sub 1 a P sub 2, donde nos quedaría P sub 2 menos P sub 1. Y todo esto va a ser igual a lo que es el peso específico por lo que es Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces, esta ecuación es la que nos sirve para sacar lo que es la diferencia de presiones entre dos puntos a distintos niveles en un líquido homogéneo. Si ustedes se fijan, donde tenemos el apartado de las presiones, nos quedó con un signo negativo. ¿Por qué nos queda con un signo negativo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ese signo negativo? Diferencia de presiones, fíjese, si es una diferencia de presiones, Ricardo, pero ¿por qué negativo? Porque si se fijan, queda antes del P sub 2 menos P sub 1 un signo menos. Algunos me dicen que porque una está más arriba que la otra y la otra porque disminuye la presión. Tiene que ver con las dos cosas, pero las dos cosas tienen una explicación desde el punto de vista del nivel de referencia. Y si se recuerdan ustedes aquello que les decía de que cuando nos metemos en una piscina, en la parte de arriba ni sentimos nosotros presión, pero conforme nos vamos profundizando, sí ya vamos sintiendo ese valor numérico que nos afecta. Porque resulta que si ustedes se fijan, realmente, ¿quién es la presión más grande? La presión más grande es la que está en el fondo o en la parte de abajo y la más pequeña es la de arriba. Entonces, eso es lo que me dice que tenemos un diferencial que para que esté analizado de manera correcta, tiene antepuesto el signo negativo porque si nosotros lo dejáramos o nosotros viéramos y sustituimos en esa ecuación como P sub 2 menos P sub 1, allí adentro nos daría un valor negativo porque nos da una caída de presión. Y realmente, si se fijan, cuando nosotros no lo analizamos, por estar desde abajo hacia arriba, nos da esa reducción y así es como aparece este signo que tenemos acá afuera. Que fíjense que al principio alguien puede decir, bueno, entonces ese signo se pone por capricho, pero no se pone por eso, porque si se fijan, ahorita que vamos a pasar a la otra sección donde vamos a revisar lo que es la presión absoluta, la presión manométrica y la presión atmosférica, toman lógica lo que son esos elementos que ustedes ven ahí. Bueno, no sé si hasta ese momento tienen dudas o estamos bien con esto que les acabo de mencionar. Bueno, creo que estamos bien. Ya no me dijeron nada. Entonces, si revisamos, acá les voy a mostrar lo que traía antes de hacer esta nuestra manchazón para sacarlo por acá, ¿verdad? Nos venimos por acá. Entonces decíamos, analizando las fuerzas verticales, venimos y ponemos P por A menos W menos el diferencial. Procedo a hacer la multiplicación, veo que factores son iguales pero con signo diferente, se eliminan y luego empezamos a hacer la parte de despeje.
Nos quedamos acá hasta donde se hace la integración. Luego de integrar nos aparece el signo negativo, que si se fijan en este caso, dejé el signo negativo a este lado, pero me va a estar hablando de lo mismo. Es la misma ecuacióncita. Pero que dice bien, el signo menos está acá, no como en el otro que acabo de determinar ahí. Ahora bien, si utilizamos eso para analizar la presión en términos de la profundidad, tendríamos lo siguiente. Si revisan ustedes acá, si digo que en la parte de arriba de este depósito, que se fijan, el depósito está abierto a la atmósfera. No sé si había alguna duda por ahí, Edgardo. Ve como que iban a preguntar algo por ahí. No. Vamos ahora y agarro un depósito abierto, pero si se fijan, para este que ocupé acá arriba, era un diferencial o una sección entre lo que es la cantidad de fluido que fuésemos a analizar ahí. En este no. En este lo tomamos para lo que es el valor numérico que está en la superficie. Y agarramos un punto cualquiera abajo. Entonces, si vemos acá, desde el nivel de referencia que está en la base, llegamos a un Y1 y en la parte de arriba a lo que sería un Y2. Si sustituyen la ecuación que estaba planteada acá arriba, no con las presiones negativas, ¿verdad?, sino que poniéndole el signo negativo a este otro lado, que es lo mismo, lo que sucede es que si nosotros vemos Y2 menos Y1, le llamamos H, sustituimos el valor de H y tendríamos ahora menos el peso específico de la sustancia por H, que se acuerdan que ya la habíamos encontrado en la parte de arriba, que yo les decía que era la presión debido a la altura del fluido que estuviera ahí, que también sé que es la presión manométrica. Ahora bien, definimos por acá que entonces, como en el punto 2, acá nosotros tenemos realmente la presión expuesta a la atmósfera, entonces estamos ante la presión atmosférica. Y despejamos entonces presión atmosférica que nos queda acá con presión sub 1 y decimos, yo lo que quiero saber es la presión sub 1, la paso al otro lado, como estaba restando a sumar y el menos sigma por H lo paso al otro lado, también va a pasar a sumar y nos quedaría que la presión 1 es igual a la presión atmosférica, la que estaba en la parte de arriba, más la presión debida a la columna arriba de este punto 1. Y a eso es a lo que conocemos como la presión absoluta. Ahora bien, si hubieran dudas, porque me dicen, mire, fíjese que de repente estoy viendo que acá quedó en el lado del peso específico el signo negativo, no quedó del lado de las presiones. Me voy a ir a aquella de arriba para corroborar qué es lo que sucede y cómo es que podemos comprobar esto también, porque de todos lados va a salir lo mismo. Si revisan ustedes en nosotros dijimos ahí que este valor de Y sub 2 menos Y sub 1 es H. Entonces, si retomo ahí, tendría el valor de menos presión 2 más la presión 1 es igual al peso específico por la altura. Y como lo que quiero es la presión 1, voy a tener que la presión 1 es igual a peso específico por la altura más la presión en el punto 2. Y si vemos aquel análisis que teníamos en el siguiente diagrama, esta presión 1 es a la que conocen como P, que es igual a esta presión 2, que si se fijaron ahí, como estaba en la parte de la superficie, es la presión atmosférica. Entonces, si esa es la presión atmosférica, nosotros tendríamos ρ por H de la sustancia más la presión atmosférica. O sea, si se vean, esto lo estoy haciendo para que nosotros corroboremos que a pesar de que, miren, no aparecen igual porque el signo menos estaba en la otra ecuación antes del peso específico, no antes de la diferencia de presiones, acá les corroboro que es lo mismo al efectuar lo que sería el despeje, pero con lo que es la otra figura de análisis, para obtener lo que sería esta ecuación de la presión absoluta.
No sé si habrá alguna duda respecto a eso. Ah, vaya. No sé qué parte es la que quiere copiar, Juan. Porque si se veía en la parte de arriba, como me puse a explicarlo, ¿verdad? De un solo me pasé a la siguiente. No sé si quiere que les deje la parte de arriba o la de abajo. Porque si se vean, yo lo hice así, nada más para verlo y después ya les aparecía ahí. No sé cuál de los dos es la que quiere ver para copiar. Ahorita vamos a ver. Esta segunda, la presión en términos de lo que es profundidad bajo la superficie, ¿verdad? Bah, ahí le va a quedar para mientras. Me avisan ustedes y continúo. Me dicen si ya más o menos estamos con ese apartado porque realmente es lo último. Ya me dicen por acá. Entonces, hasta este punto nosotros determinamos lo que es la presión absoluta, donde sería realmente la presión atmosférica más lo que es el peso específico de la sustancia por la altura, donde ese pedacito nosotros sabemos que es la presión atmosférica, la presión, perdón, manométrica, que es un diferencial también. Si nosotros, ¿qué sucede si ahora se fijaron que este es un depósito cerrado? ¿Qué sucede si ahora ese depósito nosotros lo cerramos? O en el principio del análisis nos dicen, miren, se trata de un depósito cerrado a la atmósfera o cerrado simplemente.
Va, como les decía, ¿qué sucede si nosotros tenemos un depósito cerrado? ¿Qué pasa con esta ecuación? ¿Se acuerdan que en física en alguna ocasión les plantearon algún ejercicio donde les decían que el depósito estaba cerrado? ¿Qué sucedía en esos casos? En ese caso no tendría presión atmosférica. Es lo que sucede por ahí. Entonces, después, miren, cada una de las ecuaciones que nosotros venimos colocando es porque sucede algo con lo que sería el diagrama de análisis inicial. En este caso, si se fijan, eran depósitos abiertos. ¿Qué sucede cuando tenemos un depósito cerrado? Tenemos que la presión atmosférica es igual a cero y entonces la ecuación se reduce a que la presión absoluta es igual a la presión manométrica, que es el peso específico de la sustancia por la altura. Y a veces a nosotros nos toca que encontrar algo que se conoce como la altura de presión, que es H, y simplemente se obtiene al despejar H de esta ecuación, donde nos queda que H es igual a la presión entre el peso específico de esa sustancia que se esté analizando en el momento. Nuestra sesión de este día llegaría hasta ese punto. No vamos a hacer más ejercicios de presión, sino que hasta después de que regresemos del laboratorio corto, porque si se fijan en el laboratorio corto solamente vamos a ver lo que tiene que ver con tensión superficial y con lo que es capilaridad. No sé si hay alguna duda respecto a esto, si no, dejamos la presentación hasta acá y continuamos en la siguiente. El laboratorio estaría habilitado a la misma hora del corto pasado. Así es, en la hora clase. Solamente que les doy un par de minutos, 20 minutos, para mientras hacen el proceso de guardado de lo que es o cambiado de formato a PDF. De acuerdo, gracias. Este tema no vendría, ¿verdad, Inge? No, esta parte de presión no, así como lo vimos ahora no, como le digo, solamente va a ser tensión superficial y lo que es capilaridad. Ah, está bien, muchas gracias. Bueno, voy a detener la grabación por acá.